quiero comentarles que se trata de una pequeña revisión sobre el control de constitucionalidad respecto a los estados de excepción. Yo he visto un caso en específico que son los de calamidad pública en el contexto del COVID, pero sin lugar a duda, la idea es poder reflexionar sobre el control constitucional a partir de este tema, algo que al filósofo Agamben le ha interesado mucho desde que la humanidad entró en esta contingencia tan complicada que es el COVID-19, que de algún modo ya lo estamos dejando atrás por suerte, pero que sin duda puso en jaque los sistemas democráticos de Occidente, ¿no? Así que comencemos. Bueno, el origen. Yo quisiera plantearles, y me voy a tomar algunos minutos de mi exposición para hablar de este tema, sobre la evolución de una institución creada por la sociedad romana y por tanto por los aportes que esta sociedad hicieron al aporte al derecho público en la antigüedad, y es la institución de la dictadura, ¿no? Es probablemente la primera situación de excepcionalidad que estaba adecuadamente normada en un ordenamiento jurídico regulatorio del comportamiento político, ¿no? Y en ese sentido podemos hablar de que nace la institución de la dictadura casi con las mismas instituciones republicanas, es decir, el primer registro de un dictador en Roma viene 10 años después del inicio del consulado, ¿no? Sabemos que en el siglo V antes de Cristo cae la monarquía, hay comicios y comienza a funcionar el sistema de los dos cónsules. Pero también es cierto que esa sociedad enfrenta todo el tiempo sediciones, agresiones de reinos vecinos, y que esta situación implica pensar en la posibilidad de desaparición del Estado y por tanto del sistema republicano que estaba fundándose. La idea de la dictadura es precisamente que desde el derecho público exista la posibilidad de enfrentar el peligro de desaparición del Estado, uniendo todos los esfuerzos institucionales para poder enfrentar esas calamidades, ¿no? Algo que me parece súper importante de poder disertar a partir de esto para hablar del control constitucional es que, primero, esta institución de la dictadura estaba de algún modo revestida de una naturaleza legal y republicana que se puede metaforizar en la figura de Lucio Quincio Cincinnato, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el nombre de la ciudad Cincinnati en Estados Unidos, vemos que algo se recuerda de este personaje, y fue un dictador, ¿no? Es la imagen que representa el sentido que los romanos le daban a la dictadura, ¿no? Roma es invadida en el año 458 antes de Cristo por un ejército enemigo. Los cónsules están desesperados y van donde Cincinnato, que es un hombre respetado por la sociedad romana, está labrando su tierra en su finca y le piden que él asuma el liderazgo de Roma en este difícil momento que amenaza con su existencia, y él asume, ¿no? Deja el campo, deja sus herramientas de labrado, va a Roma, asume el liderazgo del ejército y de las instituciones, derrota la amenaza que está amenazando la existencia del Estado romano, y inmediatamente entrega los poderes que le han conferido y vuelve a la labranza de su tierra. Esa es la imagen de lo que debe ser los esfuerzos institucionales en torno a una situación de excepcionalidad que amerita tomar una dictadura en el derecho público romano, ¿no es cierto? Ahora bien, también quisiera brevemente preguntarnos, ¿era ilimitada esta magistratura? No, por supuesto que no, ¿no? De hecho, hay registros que el cónsul, el dictador Lucio Manlio Capitalino fue depuesto en el año 361 después de Cristo, precisamente porque, perdón, antes de Cristo, porque su hijo amenazó
contra la vida de un tribuno, ¿no? Entonces eso fue un escándalo que hacía dudar del buen ejercicio de estos poderes especiales y el dictador fue depuesto inmediatamente porque de un dictador se esperaba otra cosa y de su familia también. Y hay registros de que el dictador Marco Furio Camilo fue procesado posteriormente al ejercicio de la dictadura por haberse apropiado del botín de la ciudad etrusca de Vélez, ¿no? Eso quiere decir que hay registros de un protocontrol a posteriori de un estado, de una situación de excepcionalidad, ¿no? Así que con esos antecedentes podemos entender que es una institución republicana, es una institución de derecho público que frente a la amenaza grave de desaparición del Estado crea el derecho público romano y que no era ilimitado. No era una institución de origen despótica, por el contrario, era de origen legal. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, con esos antecedentes vamos a ver cómo las situaciones de excepcionalidad están configuradas en nuestra Constitución del 2008 y sabemos, ¿no?, que los artículos que hablan, que desarrollan la atribución del presidente para declarar el estado de excepción son el 164, 165 y 166. Los motivos, es decir, las causales por las que el presidente de la República puede declarar estado de excepción son la agresión, ¿no? El conflicto armado internacional o interno, la grave conmoción interna, la calamidad pública, que es el caso que hoy quisiera reflexionar con ustedes, y el desastre natural, ¿no? Por suerte, desde que está vigente nuestro régimen constitucional, no hemos tenido situaciones de agresión o conflicto armado, pero hemos experimentado otro tipo de situaciones como el terremoto de Manabí, donde se podría hablar de la causal del desastre natural. Sabemos también de la grave conmoción interna que se ha declarado frente a un problema estructural, además, ¿no?, que no se iba a solucionar tan fácil con estado de excepción, frente a la crisis penitenciaria, y el caso que yo quiero reflexionar con ustedes, que ha sido el de la pandemia, ¿no? Y que de hecho es un caso que en las democracias occidentales ha meritado la reflexión sobre el estado de excepción. Como les digo, el filósofo Agamben se ha detenido en este tema precisamente porque es un asunto que puso en juego la capacidad de adaptación de las democracias occidentales a una posibilidad de abrir la puerta a una suspensión de los estados de derecho en Occidente, donde a pretexto de la pandemia se recobraba una ilimitada manera de concebir el poder del Estado, ¿no? Entonces, esto ha sido motivo de análisis por el derecho constitucional occidental. Ahora, la Constitución en el artículo 437, numeral 8, habla de el control que debe hacer la Corte Constitucional a estos estados de excepción que hace el presidente, que puede declarar el presidente de la República cuando haya suspensión de derechos, ¿no? Previo a ver el tema de la suspensión de derechos, que viene en la siguiente diapositiva, sí, como un recordatorio, ¿no?, que estos estados de excepción deben seguir los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. Esto es interesante en la medida en que también la dictadura como institución jurídica de derecho público romano tenía límites parecidos hasta cierto punto que ayudan a comprender doctrinariamente esta institución. Por ejemplo, la temporalidad. La dictadura no podía sobrepasar los 6 meses en la antigua Roma, ¿no? Había un mandato específico para el dictador frente al peligro que motivaba el llamado a la dictadura, ¿no? El dictador no podía él mismo declarar esa excepcionalidad, era declarada por
los cónsules y la persona por lo general era sugerida por el Senado, no podían en principio ser ninguno de los dos cónsules. Luego, cuando comienza, digamos, a transformarse y volverse mucho más despótica la institución, ya los cónsules se volvían dictadores y de algún modo también había un culto de la personalidad y demás. Pero ¿cómo nace la institución? Por ejemplo, en el caso de Cincinato, que les había comentado, era una persona externa al ejercicio del poder de las instituciones que era llamado en un momento de peligro para liderar la solución a ese momento de peligro, ¿no? Bueno, sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. Los derechos que pueden suspenderse o limitarse, ¿no? Y que es fundamental para lo que estamos hablando, porque al suspenderse estos derechos, de algún modo está llamada la Corte Constitucional a realizar ese control constitucional de las declaratorias. ¿Cuáles son los derechos que según la Constitución podrían suspenderse en un estado de excepción? La inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de tránsito, la libertad de asociación y reunión y la libertad de información, ¿no? Estos son taxativamente los derechos que pueden suspenderse mediante un estado de excepción. Un estado de excepción no es un cheque en blanco, no es la posibilidad de ejercer el poder de manera ilimitada por parte del Estado a pretexto de alguna situación de riesgo para la sociedad, ¿no? Más bien el estado de excepción, y a partir del 2019 se han creado jurisprudencialmente muchos parámetros para poder comprender su alcance y sus límites fundamentalmente. Ya en todo Occidente se ha visto el peligro para la democracia que implica que no haya una verdadera limitación legal y constitucional al ejercicio del poder de los ejecutivos de declarar los estados de excepción. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el profesor Hernán Salgado Pesantes nos ayuda a contextualizar también el problema del control de constitucionalidad en la región, ¿no? Y este párrafo me parece crucial porque dice, en el Ecuador, como en otros países de Latinoamérica, los estados de excepción han significado un grave atropello a los derechos y a sus garantías. Ese precisamente es el gran riesgo cuando en democracias frágiles como las de la región, los presidentes, los poderes ejecutivos pueden llamar a estados de excepción incomprendiendo la naturaleza jurídica de esta institución de derecho público, ¿no? Y dice el doctor Salgado, esta dura realidad llevó al constitucionalismo ecuatoriano a buscar esquemas que puntualicen con la mayor precisión los casos que permiten la declaración de estados de excepción, así como las atribuciones que pueden ser conferidas al presidente de la República, ¿no? Nuestra Constitución es taxativa en las causales, establece los principios que debe seguir esa declaratoria, ¿no? Y también la atribución de la Corte Constitucional como guardiana de la Constitución de hacer este control. Siguiente, por favor. A nivel de la región, no es extraña la posibilidad de que quizá por la misma cultura política de América Latina se aproveche esta puerta que se abre con el estado de excepción y que suspende el régimen ordinario constitucional para de algún modo abusar de estos poderes especiales, ¿no? En Roma sucedió, todos recordamos que el fin de la República es porque un dictador que era además un aclamado líder para la sociedad romana por su proyecto expansionista y sus glorias militares, no devolvió los poderes especiales de la dictadura, no es Julio César. Y de algún modo esta institución que nace para proteger la existencia misma del sistema republicano termina siendo la quimera que acaba con el sistema republicano en Roma, ¿no? Y a partir del asesinato de Julio César, la conmoción interna y por tanto la lucha política y militar que se dio en ese momento, termina su sucesor, que es su sobrino y hijo adoptivo Octavio, asumiendo como primer emperador de Roma
Augusto, ¿no es cierto? Así que es una institución que requiere mucha reflexión desde el derecho constitucional y desde la posibilidad de pensar a las democracias. En esta sentencia, Zambrano Vélez versus Ecuador de la Corte Interamericana, se recuerda que es obligación del Estado determinar las razones y motivos que llevan a las autoridades internas a declarar un estado de emergencia y corresponde a estas ejercer el adecuado y efectivo control de esta situación y que la suspensión declarada se encuentre conforme a la Constitución en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación. ¿No es cierto? Ya este párrafo de la sentencia habla de la necesidad de motivar adecuadamente la declaratoria, habla del control que se debe efectuar, ¿no? Y también de la temporalidad, por ejemplo, características que son fundamentales para preservar la democracia en momentos de estado de excepción. Los estados no gozan de una discrecionalidad ilimitada. De hecho, en nuestra Constitución ya vimos cuáles taxativamente podrían ser los derechos que se podrían suspender y corresponderá a los órganos del sistema interamericano, dice la sentencia, en el marco de sus respectivas competencias, ejercer el control en forma subsidiaria y complementaria, ¿no? Bueno, esto de algún modo es lo que las democracias deberíamos evitar, ¿no? En toda América Latina, me parece que ese control constitucional se debe realizar internamente para evitar una condena en instancias internacionales por abusos que pueden implicar no solo un debilitamiento de la democracia, sino de repente abusos y violaciones de derechos humanos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el ejemplo que he traído para compartirles es una revisión muy rápida de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los estados de excepción que se dictó para enfrentar la pandemia. Es muy interesante porque yo pienso que hay un antes y un después en la mirada que hace la Corte Constitucional sobre los estados de excepción que se dictaron por causal de calamidad a partir del COVID en relación al pasado, ¿no? Lo que quiero decir es que no hubo un tratamiento, un control constitucional formal y material serio, exhaustivo, sistemático, que pueda de algún modo arrojar criterios jurisprudenciales interesantes para poder comprender esta institución y esta situación de excepcionalidad que la Constitución nuestra llama estado de excepción, no hubo en el control constitucional anterior. Yo pienso que de repente se cumplían formalidades, en ciertos momentos ni siquiera eso, pero sí, digamos, hay una reconfiguración de esa responsabilidad que la Corte tiene a partir del 2019 y precisamente con los estados de excepción que se dictaron sobre la pandemia, ¿no? Lenín Moreno, el presidente de la República, el 16 de marzo del 2020, declara estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, ¿no? Él argumenta que no podía esta situación que implica la pandemia tan desconocida en ese momento, todos recordamos cómo fue, ¿no? Superarse mediante el régimen constitucional ordinario, ¿no? Porque la necesidad que el gobierno vio en ese momento, no solo este, sino gran parte de los gobiernos del mundo, era poder limitar la libertad de tránsito, la libertad de asociación y reunión, por ejemplo. Hubo confinamientos en todo Occidente, lo recordamos. Y el control formal y material que hace la Corte Constitucional en este primer momento, además, obviamente, en esa absoluta incertidumbre de lo que estaba pasando en nuestro alrededor, es obviamente declarar la constitucionalidad y la Corte ve que es necesario para proteger los derechos, ¿no? Así que los primeros dictámenes se aprobaron por unanimidad. Siguiente, por favor. Ahora viene quizá el momento como que me parece interesante digamos, de evolución de este control, ¿no? En la segunda declaratoria de Lenín Moreno tuvo 2 votos concurrentes en cuanto al control y 3 votos salvados al interior de la Corte Constitucional, ¿no? Se trata del dictamen 3-20-EE/20
que sí resuelve la constitucionalidad de esa segunda declaratoria, ¿no? En el siguiente dictamen, que es el 5-20-EE, que analiza la renovación del estado de excepción, la Corte por unanimidad le estipula, le dice al Ejecutivo que no va a volver a admitir una declaratoria por los mismos hechos de calamidad pública. Además, la Corte ya entiende que se trata la pandemia de un problema que llegó para quedarse, ¿no? Que ya no es una cuestión que puede resolverse, que puede enfrentarse a nivel del Estado con un estado de excepción, sino que amerita ya un enfrentamiento de la contingencia por parte de política pública. Incluso se recomienda la expedición de una ley y ya, digamos, se dice que es el régimen constitucional el que tiene que hacer cara a lo que estaba pasando, ¿no? Además, ordena un periodo de transición a fin de enfrentar la crisis sanitaria mediante herramientas ya ordinarias, ¿no? En general, aquí hay una noción que todos podemos compartir, y es que los problemas que son estructurales no se van a solucionar en el corto periodo que un estado de excepción puede ser declarado. Pero los problemas estructurales requieren política pública planificada y que pueda articular esfuerzos durante un tiempo mucho más prolongado, ¿no? Así que en el 27 de diciembre del 2022, el dictamen 7-20-EE /21, me parece que me he equivocado en el año, /22, sí, en los años me he equivocado anotando, ¿no? Bueno, todos sabemos de qué estado de excepción qué dictamen estamos hablando, es el 7-20, y por primera vez en la historia declara la inconstitucionalidad del decreto 1217 de estado de excepción, ¿no? Que pretende, digamos, justificarse jurídicamente por el incremento de los contagios y la nueva mutación. Es la primera vez en la historia de la Corte Constitucional y de la Constitución aprobada en 2008 que la Corte Constitucional declara inconstitucional un estado de excepción, ¿no? Hay un control constitucional que de hecho ya revierte la decisión del Ejecutivo, ¿no? Precisamente en coherencia con lo que había venido desarrollando y la mirada sobre el estado de excepción y sobre una pandemia que ya no podía ser enfrentada de esa manera. Se argumentó que las medidas enunciadas podían tomarse en régimen constitucional ordinario, ¿no? Además, ya gran parte de Occidente estaba recuperando un poco sus economías, su régimen ordinario, y era necesario entender que los estados de excepción para todo Occidente no podían significar la manera de enfrentar la pandemia, ¿no? También esto nos hace reflexionar de la obligación de verificar la real ocurrencia de los hechos, ¿no? En este dictamen es importante porque de algún modo nos hace conscientes de que un estado de excepción no puede ser preventivo, no pega frente a escenarios probables o futuros. Es la respuesta a una contingencia actual, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como reflexiones finales, un poco en el marco de esta reflexión y también para ser leal con Agamben, que es un poco el filósofo que me ha hecho reflexionar sobre estos temas, creo que hay que sacar algunas ideas a partir de esta pequeña, obviamente incompleta revisión desde el origen de una institución de derecho público para poder enfrentar las crisis, ¿no? Una situación de excepcionalidad declarada legalmente y que hoy en Ecuador, digamos, tiene su decantación en el estado de excepción y además en el control que la Corte está obligada a hacer cuando hay suspensión de derechos. Y una primera reflexión fundamental es que el Estado de Derecho, el Estado constitucional, del que mi antecesora en la palabra pudo darnos luces tan completas, es que el Estado de Derecho, ese Estado constitucional, no está en cuarentena,
¿no? Las declaraciones de los estados de excepción pueden efectivamente afectar su fragilidad, su frágil consumación, y eso nos debe hacer reflexionar también en la medida en que los grandes problemas de la democracia debemos enfrentar con más democracia, ¿no? Me parece que esa era una de las nociones que manejaba el presidente Abraham Lincoln en el contexto de la guerra civil. Él quería que los poderes estén funcionando, que el Congreso esté deliberando y tomando las decisiones del caso, pero él no quería poderes especiales, ¿no? La necesidad de nuevos conceptos e ideas para afrontar situaciones excepcionales es fundamental. Todos recordamos que en febrero, marzo del 20, el miedo, el terror ante algo tan desconocido nos abrumaba totalmente, pero ahora ya podemos ver en perspectiva que definitivamente la humanidad enfrenta problemas de salud pública, ha enfrentado a lo largo de su historia, y el derecho tiene la capacidad de proteger a la sociedad, de proteger a la ciudadanía sin arriesgar innecesariamente el sistema de controles políticos, ¿no? A partir del 2019, el control constitucional implica ordenar medidas específicas, ¿no? Hacer un seguimiento e incluso declarar la inconstitucionalidad, como hemos visto en ese histórico dictamen. Además, las medidas de excepción, los confinamientos, las cuarentenas, el teletrabajo, las limitaciones a derechos suponen desafíos a los sistemas democráticos en un sentido ontológico. Me parece que la crisis que atraviesa hoy por hoy la democracia occidental tiene que ver con el incumplimiento de las promesas que la democracia estaba dando, ¿no? Como un comentario así muy final y muy de cierre, y además absolutamente preliminar. Podemos sentir, creo, en todo Occidente, como no ha logrado ver problemas estructurales de la población, la falta de acceso y ejercicio de derechos fundamentales. Gran parte de la población de Occidente vive hoy en pobreza. Así que es muy complicado defender la democracia sistemáticamente sin pensar en que no hay razones para muchas personas que viven en precariedad de defender este sistema democrático y estos estados constitucionales, porque no lo sienten, no les ha resuelto sus problemas, su vida sigue siendo precaria o aún más precaria. Entonces, de algún modo, me parece que estas grandes calamidades públicas son un recordatorio para poder pensar en los desafíos de la democracia, no como un mecanismo instrumental para, de algún modo, vivir en sociedades donde se respeten de algún modo los derechos, sino como un verdadero fin que nos ayude a resolver los grandes problemas que tienen las sociedades. No tiene sentido la democracia si es que los estados no son capaces de resolver nuestros problemas, de darnos una salud pública de calidad, incluso en momentos tan complicados como puede ser una pandemia, y pensar también en la democracia, los estados de excepción, como un mecanismo para poder proteger derechos de aquellos a quienes desde el centro del poder no necesariamente está el poder pensando. En estas personas me refiero a los privados de libertad, por ejemplo. Creo que ese es un problema estructural de nuestro país de hoy por hoy. Se ha intentado resolver mediante estados de excepción. Esa mecánica creo que no ha dado resultado bajo ningún concepto, y creo que es una responsabilidad del Estado constitucional poder resolver esta grave crisis penitenciaria en la que estamos. Así que con eso cierro mis reflexiones.